Bien, hermanos y amigos, es la hora de acercarse de nuevo a la palabra de Dios. Tiempo para el estudio y la meditación de la Biblia. Hagamos como siempre hacemos antes de comenzar a estudiar. Oremos a fin de que Dios nos ayude y nos guíe en el estudio de la palabra de Dios. Pidamos. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta palabra objetiva que tú nos has dejado, para que por ella podamos conocerte más profundamente. Gracias por perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos la oportunidad de acercarnos cada día más a ti por medio de tu palabra. Aprovecha el estudio de hoy para tocar el corazón de todas las personas que están viendo este vídeo. Y Señor, toca nuestros corazones de tal modo que tu palabra transforme nuestras vidas para la gloria de tu bendito nombre. Porque es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, como saben, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Eh, la semana anterior estuvimos hablando sobre Romanos capítulo 5, versículo 8. Hoy continuaremos con el versículo 9 y llegaremos, si Dios quiere, hasta el versículo 11. Recordemos el versículo 8 y sigamos leyendo hasta el versículo 11. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pasaje de hoy dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta ahí el pasaje que vamos a meditar en esta tarde con la ayuda del Señor. En textos anteriores, Pablo nos ha hablado del amor de Dios, ha expuesto sobre el amor de Dios. Después ha descrito la naturaleza de ese amor, del amor de Dios para con nosotros, los pecadores. Y ahora vuelve sobre el tema de la esperanza. Habló de la esperanza de la gloria de Dios y ahora nos va a hablar de la esperanza de Dios. ¿Ok? Vuelve sobre ese tema. Una esperanza que no nos defrauda, no nos decepciona, ya que anuncia nuestra salvación final y, por tanto, partimos desde aquí para nuestro estudio. Romanos 5:9. Vamos a ir parte por parte, es decir, paso a paso. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. El argumento de Pablo está lleno de lógica y también lleno de razón. Pues si Dios ya hizo lo más difícil, que era amarnos cuando no lo merecíamos, cuando todavía éramos pecadores, es decir, estábamos andando en concupiscencia, en los deseos de la carne, lejos de Dios. Si nos amó en aquella condición, pues mucho más ahora que hemos sido justificados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso seremos salvos de la ira. De esto es de lo que hablé el domingo pasado, comentando el pasaje de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 16, cuando hablaba del día de Cristo. Hoy también vamos a hablar algo sobre el día de Cristo y van a ver algo muy interesante. Pero en aquel entonces, el domingo pasado, yo cité algunos pasajes, textos bíblicos que hablan y enseñan sobre el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia mediante el cual Dios nos librará de la ira venidera, de la ira de los juicios de Dios que caerán sobre la tierra.
y que nada, absolutamente nada, tienen que ver con la Iglesia. Esto es una idea que debe quedar suficientemente clara. Y yo quiero ayudarles para que realmente puedan entender esta verdad. No se dejen engañar, hermanos. Aquí una vez más, el apóstol nos enseña que seremos salvos de la ira, de esa ira que ha de venir, una ira que fue profetizada desde tiempos antiguos por el Señor a través de sus siervos, los profetas. Todos conocen, por ejemplo, el Salmo 34, versículo 16, donde dice que la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. La ira de Jehová no está destinada para el justo, sino para el que hace mal. Esto debe quedar claro. Y no es el único pasaje, hay muchísimos pasajes que así lo indican. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 9, Isaías capítulo 13, versículo 9, dice, he aquí el día del Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Este es un pasaje para meditar. No nos vamos a detener mucho en él porque no es el objetivo, pero quiero que lo mediten. El día de Jehová viene terrible, lleno de indignación y ardor de ira, de la ira de Dios, para convertir la tierra en soledad y raer de ella, no a la iglesia, sino a sus pecadores. Son dos cosas importantes que vemos en estos pasajes. Primera, nos debemos dar cuenta de que aquí se nos habla del día de Jehová, que nada tiene que ver con el día de Cristo, del que Pablo habla en Filipenses capítulo 1, versículo 10 y capítulo 2, versículo 16, que estuvimos viendo el domingo pasado. Una cosa es el día de Jehová y otra cosa es el día de Cristo. Mientras que el día de Cristo tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, es un día de gloria, porque Cristo viene a rescatarnos, a salvarnos de la ira de Dios. El día de Jehová es ese día terrible en el cual las copas de la ira de Jehová serán derramadas sobre la tierra y la tierra entera hará lamentación por ello. De modo que el día de Cristo tiene que ver con el arrebatamiento, el día de Jehová tiene que ver con la gran tribulación. Son dos temas bien diferenciados claramente en la Biblia. La segunda cosa de la que podemos darnos cuenta en este pasaje de Isaías es que aunque esta profecía comienza como un juicio contra Babilonia, es evidente, como en otros muchos lugares o en otros muchos casos en la Biblia, las profecías bíblicas tienen un doble cumplimiento. Esto es algo que algunos no conocen y por eso a veces no saben interpretar correctamente la palabra de Dios. Pero hay muchas profecías que tienen dos cumplimientos y a veces hasta tres. Y es importante saber qué parte se ha cumplido y qué parte no. De este texto que acabamos de leer en Isaías capítulo 13, versículo 9, realmente parte se cumplió en Babilonia, con Babilonia. Pero hay una parte que no se ha cumplido aún y que tiene que ver con la escatología bíblica, es decir, con los tiempos del fin. Y el contexto inmediato de este pasaje de Isaías capítulo 13, versículo 9, lo deja claro. Porque dice en el versículo 10, por ejemplo, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo, dice ahí en el versículo 11, por su maldad, a los impíos
por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Es evidente que aquí ya no está hablando solo de Babilonia, sino del mundo en general. Y más concretamente del mundo incrédulo que rechaza el mensaje del amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. El profeta habla de los impíos, es decir, de aquellos que no tienen piedad, que no tienen fe, los pecadores que no se arrepienten de sus pecados, sino que perseveran en ellos. Estas cosas aún no se han dado, no se han producido, sino que aún están por cumplirse y se cumplirán, créanme, porque todas las demás profecías de la palabra de Dios relacionadas con diferentes temas se han cumplido, solo quedan algunas como esta relacionada con la escatología bíblica. De modo que estas profecías se cumplirán durante la gran tribulación. Y no es otra cosa que está hablando del derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra y concretamente sobre los impíos. Es absolutamente necesario enfatizar que la ira de Dios no caerá sobre la iglesia de Cristo. Hermano, no te dejen engañar. La iglesia de Cristo será arrebatada antes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Es necesario que entendamos esto para que no padezcamos como los que no tienen esperanza. Vamos a ver algunos textos que tienen que ver con esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más, el apóstol aclara que la iglesia no espera la gran tribulación, sino que espera a Cristo que resucitó y nos libra de la ira venidera. Es decir, Cristo vendrá a librarnos de la gran tribulación. ¿No es este un mensaje de esperanza que debe provocar el gozo en todos los creyentes? Por supuesto que sí. Un mensaje que Pablo va a repetir una y otra vez en sus escritos. Por ejemplo, en esta misma epístola de Tesalonicenses, un poco más adelante, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 10, dice lo siguiente. Es muy interesante, presten atención. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí está hablando del día de Jehová, el día del Señor. Vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no dice sobre nosotros, sobre ellos destrucción repentina. Hablando de la gran tribulación. Como los dolores a la mujer encinta. Y dice ahí, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no, escuchen bien, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Está claro que el día del Señor vendrá, el día de Jehová, fuerte, lleno de indignación y de ira. Ahora, recuerden que el día del Señor, el día de Jehová, es un día de juicio que traerá sobre ellos, no dice sobre nosotros, sobre ellos se refiere a los impíos, destrucción repentina y no escaparán. Quiero hacerles una pregunta. ¿Realmente creen que Dios destruirá la iglesia que Cristo rescató con su sangre? De ningún modo. Por lo que Pablo no puede estar pensando que tales juicios de la ira de Dios alcancen también a la iglesia. Es más, es increíble que alguien lo crea. Y todavía mucho más increíble que quien lo crea diga que es un cristiano que conoce las Escrituras. Si algo deja claro este pasaje, es que el apóstol está, en el verso 4, está haciendo una diferencia entre ellos y vosotros, los hermanos en la fe, nosotros. Pero sobre todo, hermano, el verso 9, que, no, que deja claro, sin lugar a duda, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de Pablo es muy diferente a las que, bueno, algunos creyentes hoy sostienen. Fíjense que a esta misma iglesia más adelante, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 6, Pablo les dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cada una de estas citas es en sí misma un tratado sobre la iglesia. ¿Qué dice Pablo? La iglesia recibirá, que la iglesia recibirá cuando se manifieste el Señor Jesús. Lo que dice es que recibirá reposo, no juicio, ni ira, sino reposo. ¿Para quiénes serán los juicios? Para los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Esos. Ahora, ¿cómo podía caer estos castigos sobre la iglesia? No tiene el menor sentido. Toda la escritura, desde Génesis hasta el último libro, Apocalipsis, nos enseña claramente que Dios castiga a los malos, no a aquellos que le obedecen, que viven en comunión con Él. No, no y no. Cristo no viene a castigar a los creyentes, sino que viene para ser glorificados en sus santos y para ser admirado en todos los que creyeron. La diferencia entre los creyentes y los impíos, los incrédulos, es que nosotros seremos salvos de la ira que caerá sobre todos los que rechazaron a Jesús. Este es un mensaje de gozo en el que nos regocijamos, seremos salvos de la ira. ¿Cómo sería un mensaje de gozo diciendo, la tribulación viene, gózate en el Señor? No, hermanos.
Nos gozamos en la tribulación presente, en las aflicciones del tiempo presente. Y nos gloriamos en esas aflicciones presentes, porque sabemos que vamos a ser libres de la gran tribulación y de todas las demás tribulaciones, incluso estas de ahora, porque estaremos en la gloria con el Señor. Por eso Pablo dice en Romanos 8:18, eh, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No obstante, yo quiero decirlo con todo respeto desde aquí, para aquellos que creen que van a pasar la gran tribulación siendo cristianos, con todos mis respetos. Yo tengo que decirles que si desean quedarse a pasar la gran tribulación, que hagan lo que quieran. Si quieren hacerlo, háganlo. Yo le diría que no lo hicieran, pero si lo quieren hacer, que lo hagan. Pero no enseñen falsa doctrina. Les aconsejamos que no sean torpes de querer padecer una ira de Jesucristo, de la que Jesucristo nos salvó por medio de su propio sacrificio en la cruz del Calvario. Hermanos, no menosprecien las bendiciones del amor de Dios. No sean necios, pero si alguno insiste, insista. Según el verso 2, nos gloriamos, hablábamos de Romanos capítulo 5, ¿verdad? Según el verso 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Después, según el primer, y no solo esto, del versículo 3, nos gloriamos en la tribulación presente, ¿no? En la gran tribulación no, en las aflicciones del tiempo presente. Lo que no es fácil, pero aún así nos gloriamos en las aflicciones presentes. Ahora, tras el segundo, y no solo esto, del versículo 11, Pablo nos dice, nos gloriamos en Dios, el Señor. Esto implica una escalada hacia la cima más alta, en la que luego, una vez que alcanzamos esa altura, podemos permanecer allí contemplándolo todo desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios. ¡Qué gloriosa! Es evidente que hay un proceso increscendo que culmina con nuestro regocijo en Dios mismo, no en las bendiciones que de Él recibimos. Nos regocijamos en las bendiciones, en los dones que recibimos, perdón de nuestros pecados, la justificación por fe, la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en todo eso, pero sobre todo nos gloriamos en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos sido reconciliados con Dios. Aquí Pablo está introduciendo un nuevo concepto, aunque estaba implícito en el verso 1 de este capítulo 5, me refiero a la reconciliación, ¿verdad? En el capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Él. O como dice más adelante en el capítulo 8, versículos 7 y 8, nos dice, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8 del 7 al 8. Pero el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por Él hemos recibido ahora la reconciliación. Habiendo sido enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Él. Este concepto expresa un cambio en nuestra relación personal con Dios. Ya no hay enemistad entre Dios y el hombre.
El hombre, el ser humano, ha sido justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos paz por medio de la fe entre Dios y el pecador arrepentido. Se ha hecho la paz. Y esto lo ha hecho Cristo por medio de su sacrificio. En 2 Corintios, capítulo 5, vamos a buscar este pasaje. 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los creyentes, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La iniciativa de la reconciliación con Dios no es nuestra, no es del pecador. La iniciativa de la reconciliación con Dios no es iniciativa humana. Pero tampoco cabe duda de que Dios, que toma la iniciativa en buscar al hombre pecador, amándole a pesar de sus pecados, no cabe la menor duda de que Dios espera que el hombre responda a esa demostración de amor sin igual. De modo que el ser humano no es una parte pasiva en la reconciliación. El ser humano tiene que actuar, tiene que responder al amor de Dios que le es presentado por medio del Evangelio. No cabe la menor duda de que la Escritura enfatiza el supremo señorío de Cristo, al tiempo que exalta su obra perfecta en favor de todos los que creemos. Todo es por medio de Cristo. Recuerden, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Por el Señor nuestro Jesucristo. Romanos 5:11. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, 8:39. Por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 7:25. Todo el Nuevo Testamento y fundamentalmente las epístolas del apóstol Pablo enfatizan que sin Cristo no alcanzamos absolutamente ni acercarnos a Dios, mucho menos ser justificados sin Él. No podemos. Necesitamos de Jesús. Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Él estaríamos absolutamente perdidos, sin esperanzas como el resto del mundo. Pero gracias a Dios que nos amó cuando no lo merecíamos. Hermanos, éramos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados con Él a precio de sangre, por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Cómo nos librará también de la ira venidera? Pero hemos sido librados con un objetivo, no solo para que los que hemos sido librados disfrutemos de la gloria de Dios. Antes de que lleguemos allá, tenemos una misión aquí. Hay un objetivo para nuestras vidas. Muchas veces le hemos dicho a la gente, Dios tiene un propósito para ti. Y es verdad, Dios quiere salvarte. Después, hay muchos pasajes que lo dicen. Juan 3:16, 1 de Timoteo 2:4, etcétera, etcétera. Tito 2:11, o sea, muchísimos pasajes.
que hablan que Dios quiere salvar al pecador. Después, Romanos 8:29 nos dice que Dios quiere que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Pero ahora Pablo nos está diciendo que Dios quiere que seamos embajadores suyos. Es decir, tenemos una misión aquí que cumplir. Tenemos que llevar la reconciliación de Dios a los que aún continúan en sus malos caminos. Cumplamos con nuestra misión. Roguemos al mundo que se reconcilie con su Creador. Si tú eres uno de esos pecadores que aún no se han reconciliado con Dios por tu propio bien, arrepiéntete hoy de tus pecados. Clama a Dios pidiendo misericordia y perdón. Y cree de todo corazón que Dios te perdonará. Porque Él ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el mensaje que encontramos en su palabra. Créelo, vívelo. Y también tú oirás, si lo crees, si lo recibes, lo crees y lo vives, tú también oirás las palabras que Cristo dirigió a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, a la que le dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No tardes, no tardes. Hoy es el día de salvación para tu vida. Hoy. No lo dejes para mañana porque ni siquiera sabes si tendrás un mañana. Hoy Dios te da la oportunidad. Ahí donde estás. Ora al Señor. Reconcíliate con tu Creador. No quieras pasar por la gran tribulación. No te conviene. Sé libre de la ira venidera. Ahora oremos. Padre del cielo, gracias por dejar tu palabra para que la meditemos. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Cuanto más profundizamos en ella, más nos ayuda a conocerte y a conocer de tu gran amor, de tu misericordia, de tu bondad por todos nosotros. Glorifícate, Señor, en la vida de todas las personas que están viendo este vídeo, Señor. Glorifícate. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Perdona el pecado de todos aquellos que se arrepienten con sinceridad. Salva sus almas. Y aquellos que ya somos hijos tuyos, ayúdanos a gozarnos con el mensaje, Señor glorioso, de que seremos librados de la ira venidera que viene sobre el mundo. A ti y a nadie más sea todo honor, toda honra y toda gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como saben, a veces les he invitado a compartir estos vídeos si consideran que pueden ayudar a algún familiar o amigo a conocer y acercarse a Dios. Hoy quiero aclarar algo importante. Jamás hemos recibido ningún beneficio económico de ninguno de nuestros vídeos. Jamás. Jamás hemos recibido ni un solo céntimo ni de YouTube ni de ninguna otra plataforma por nuestros vídeos. Jamás. Jamás hemos monetizado ninguno de nuestros vídeos. Como saben, nunca hemos hecho negocios con la palabra de Dios. Todos nuestros materiales que están disponibles en nuestra página web lo están de manera gratuita, libre. Pueden descargar nuestros libros, nuestros discipulados, pueden incluso nuestro seminario
es en abierto y no hay que pagar matrícula, no hay que pagar inscripción, no hay que pagar mensualidades, no hay que pagar libros, no hay que pagar nada. Es todo, absolutamente todo, de forma gratuita, porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Hago esta aclaración simplemente para quitar toda duda que proporcione al enemigo una ocasión para difamarnos. Quienes nos conocen saben que somos íntegros, que servimos a Dios, no nos servimos de Él. Dicho esto, les animo a compartir estos vídeos, porque nuestros familiares y amigos deben conocer la verdad de la palabra de Dios. Y a nosotros nos corresponde hacer lo posible. Dios nos ha convertido en embajadores suyos, por su bien, por el bien de nuestra familia, de nuestros conocidos, por el bien de sus almas. Queremos que estos estudios puedan llegar a cuanta más gente, mejor. Dicho esto, Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo para todos.